Somos estudiantes de la Universidad de Santander y el día de hoy vamos a presentar el proyecto de grado llamado Impacto de un plan de educación estructurado sobre la depresión y ansiedad en pacientes que asisten a un programa de rehabilitación cardíaca. Como introducción tenemos que la educación en salud es un proceso de educación y de participación del individuo que tiene como objetivo brindar conocimientos básicos para la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, ya sea de manera colectiva o individual. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte a nivel mundial, con un estimado de 17.7 millones de muertes en 2015, según la Organización Mundial de la Salud. La carga de estas enfermedades cardiovasculares se extiende aún más, ya que se considera la enfermedad más costosa a nivel del sistema de salud. El programa de rehabilitación cardíaca consiste en un programa multidisciplinario e integral que busca adaptarse individualmente a las necesidades de cada paciente que presenten la enfermedad cardiovascular. Entonces, como objetivo general de este programa, se centra en mejorar la función diaria del paciente. Este programa de rehabilitación cardíaca ha pasado no solo a ser de un plan de actividad física, sino que ha pasado a ser un plan integral que brinda educación, apoyo social y que también va a abordar los factores de riesgo relacionados con la salud cardiovascular y la salud mental. La importancia de este estudio radica que, a pesar de que los beneficios de la educación, en la literatura aún no se evidencia la medición del impacto de esta en el control de los síntomas psicológicos en personas cardiópatas. Adicionalmente, con el incremento del uso de redes sociales en todos los grupos etarios, se cuenta con un medio de comunicación que es masivo, que va a facilitar el suministro de contenidos y pueden llegar a causar efectos positivos en esta población. Dentro del planteamiento del problema de este proyecto de grado, se ha descrito que las personas con cardiopatías pueden llegar a presentar ansiedad y depresión, la cual puede estar asociada a las complicaciones propias de la enfermedad, el temor por la expectativa de vida y las comorbilidades. Y esto se ha estudiado y han reportado una prevalencia del 16% para ansiedad y el 20% para depresión en los pacientes con enfermedades coronarias. Entre las diferentes estrategias propuestas para el tratamiento de las cardiopatías y sus comorbilidades se ofrece la rehabilitación cardíaca, un programa multidisciplinar cuyos pilares fundamentales son la actividad física y la educación, donde se incluye el manejo de factores de riesgo cardiovascular, educación en hábitos saludables, el apoyo psicológico y el asesoramiento nutricional, entre otros. Adicionalmente, se ha descrito que los programas de rehabilitación cardíaca reducen los niveles de ansiedad y depresión y aumentan la calidad de vida en pacientes cardiópatas. Asimismo, se ha demostrado que la intervención educativa en pacientes con cardiopatía aumenta los niveles de actividad física, conduce a adquirir hábitos saludables y favorece el abandono del tabaco. Sin embargo, a pesar de conocer la importancia de la educación en las personas que asisten a un programa de rehabilitación cardíaca en Colombia, gran parte de estos programas se enfocan solo en la realización de actividad física y brindar una educación de manera informal a través de folletos o charlas cortas impartidas por un profesional de la salud y no por un equipo interdisciplinario que permita asegurar el suministro de la información necesaria para el conocimiento y el manejo de la patología y el control de las comorbilidades, lo que redundaría en una mejora en la calidad de vida. Adicionalmente, con la nueva normativa derivada de la contingencia mundial por el COVID-19, muchos centros de rehabilitación están recurriendo a actividades de telesalud, por lo que también se hace necesario dar cobertura al aspecto educativo en esta modalidad de servicio. Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuál es el impacto de un plan de educación estructurado vía WhatsApp sobre la prevalencia de ansiedad y depresión en personas que asisten a un programa de rehabilitación cardíaca? Como parte de la justificación tenemos que la educación del paciente se define como el proceso mediante el cual los profesionales de la salud y otros imparten información a los pacientes que alterará sus conductas de salud o mejorará su estado de salud. Para tal fin se han creado programas de educación que buscan que los pacientes tengan una mayor participación en el manejo de su propia enfermedad. Específicamente, dentro de las intervenciones educativas generan un aumento en el conocimiento de los pacientes sobre su enfermedad y facilitan un cambio en su comportamiento.
Según el estudio de Lingard, se ha demostrado que asistir a rehabilitación cardíaca mejora el autocontrol de la actividad física, promueve la fijación de objetivos y ofrece asesoramiento personalizado. Por consiguiente, sigue siendo necesario desarrollar estrategias para promover la adherencia a los programas de rehabilitación cardíaca. Teniendo en cuenta lo anterior, impartir un plan educativo estructurado vía WhatsApp permitirá generar un cambio en los niveles de ansiedad y depresión en pacientes que asisten a un programa de rehabilitación cardíaca, ya que aumenta el conocimiento de su enfermedad, favorece el control de los factores de riesgo, incrementa la seguridad en la toma de medicamentos y proporciona estrategias para mejorar el control del estrés, la ansiedad y depresión, entre otros. El desarrollo de esta investigación va a permitir establecer la importancia que tiene la educación en los programas de rehabilitación cardíaca, la necesidad de diseñar planes educativos estructurados y supervisados por un equipo interdisciplinario, con el fin de dar cobertura a todos aquellos aspectos que puedan afectar en las personas que padecen una cardiopatía y que puedan derivar de la presencia de ansiedad y depresión por el desconocimiento y falta de control de los mismos. Este estudio beneficiará de forma positiva tanto a pacientes quienes tendrán un mejor control de todos los aspectos relacionados con su enfermedad, como a los profesionales de la salud quienes van a percibir mejoras en los resultados de su atención tras implementar un plan de educación estructurado que permitirá optimizar el servicio prestado por los programas de rehabilitación cardíaca. De acuerdo a lo descrito, la hipótesis de este estudio plantea que la educación estructurada por medio de WhatsApp traerá efectos positivos sobre los niveles de ansiedad y depresión, disminuyéndolos en los pacientes que asisten a un programa de rehabilitación cardíaca. Dentro de los objetivos tenemos un objetivo general y 3 específicos. El primero es el objetivo general, que es medir el impacto de un plan de educación estructurada por WhatsApp sobre la ansiedad y depresión en personas que asisten a un programa de rehabilitación cardíaca. Dentro de los objetivos específicos tenemos, primero, caracterizar a la población de estudio teniendo en cuenta las variables sociodemográficas, antropométricas y clínicas, de acuerdo al grupo de estudio. Segundo, evaluar el impacto de la educación estructurada sobre el control de los factores de riesgo cardiovascular. Y por último, tenemos determinar la evolución en el tiempo de los síntomas de ansiedad y depresión 3 meses después de realizada la intervención educativa vía WhatsApp. Bueno, ahondando un poco en el marco referencial, tenemos que como marco teórico, la anatomía y fisiología cardíaca. El corazón es una bomba muscular que está situada en el centro del tórax, suministrando fuerza para repartir sangre a todo nuestro sistema del cuerpo humano. Consta de dos cámaras superiores que son las aurículas, que son las encargadas de recibir la sangre, y dos cámaras inferiores que son los ventrículos, que otorgan la fuerza principal para expulsar la sangre al sistema. Los ventrículos otorgan la fuerza principal para expulsar la sangre del corazón. También sabemos que consta de arterias, venas y capilares, ¿sí? Las patologías cardíacas son enfermedades que se presentan por un desorden en el sistema cardiovascular. Estas se presentan por falta de hábitos saludables, los cuales incrementan la prevalencia de los factores de riesgo y aumentarán la gravedad de la enfermedad. Entre ellas podemos descartar las lesiones de las arterias coronarias, el infarto agudo de miocardio, las arritmias, lesiones valvulares o enfermedad congénita cardíaca. Como primera patología tenemos la cardiopatía coronaria. Este es un problema médico muy grave, el cual se presenta en 7 millones de personas por año. Esta enfermedad es el resultado de la acumulación de placas ateroescleróticas en las arterias coronarias, las cuales producen una reducción en el flujo sanguíneo del miocardio, y algunos pacientes son asintomáticos, los cuales pueden presentar precordialgia o infartos. La cardiopatía isquémica es una enfermedad ocasionada por la aterosclerosis en las venas coronarias encargadas de dar sangre al corazón. Esta enfermedad tiene como proceso lento de formación de colágeno y acumulación de grasas y linfocitos. Estos 3 procesos generan una estenosis en las arterias coronarias. La insuficiencia cardíaca es un deterioro de la función de la bomba del corazón, el cual se puede desencadenar por una enfermedad coronaria, malformación congénita o una hipertensión, en la cual se va a aumentar la poscarga, generando un infarto agudo del miocardio o una valvulopatía. Como conocemos como arritmias,
el ritmo anormal como resultado de un efecto en el sistema de conducción cardíaco. Este desorden se da a través del nodo sinusal, las cuales se pueden dar por 3 mecanismos: un trastorno de conducción de impulsos, trastorno de automatismo y una combinación de ambos. Estas se clasifican según su velocidad de ritmo, origen, de la siguiente manera: bradicardia, taquicardia o fibrilación. Las malformaciones congénitas son malformaciones presentes en el nacimiento. Entre ellas encontramos la coartación de la aorta, que es el segmento de la aorta es estrecho, por lo tanto disminuye el paso de la sangre oxigenada hacia el cerebro. Y el ventrículo izquierdo se ve forzado a bombear con más fuerza. El conducto arterioso permeable, entonces al permanecer abierto, este conducto de flujo sanguíneo fluye desde la aorta hasta el tronco pulmonar, aumentando la presión pulmonar y sobrecargando ambos ventrículos. El defecto septal es un desarrollo incompleto del septum, en el cual la sangre oxigenada fluye desde el ventrículo izquierdo hacia el derecho. Ahora vamos a conocer un poco sobre los programas de rehabilitación cardíaca, que son sistemas terapéuticos recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Estos surgieron en los años 60 del siglo pasado y se definen como el conjunto de medidas necesarias para asegurar a las cardiópatas una condición física, mental y social óptima, que les permita ocupar por sus propios medios un lugar tan normal como les sea posible en la sociedad. Estos programas de rehabilitación cardíaca se desarrollan en 4 fases, en las cuales tenemos la fase 1 o la fase intrahospitalaria, que esto es cuando una vez el paciente ya está estabilizado. Se lleva a cabo de forma progresiva, de modo que el paciente alcance antes del alta un nivel de actividad similar al necesario para llevar a cabo tareas simples de autocuidado personal y movilización en el ámbito doméstico. Tenemos la fase 2 o fase ambulatoria, que esto se desarrolla en las primeras semanas o meses tras el acontecimiento agudo de forma ambulatoria. El paciente acude una o algunas veces a las semanas al centro para hacer la rehabilitación. En esta etapa intervienen diferentes expertos para dar atención integral al paciente. El equipo interdisciplinar por el que está formado este programa es el cardiólogo, el enfermero, el fisioterapeuta, el médico rehabilitador, el psicólogo y el nutricionista. Seguimos con la fase 3 o fase de seguimiento. Entonces esto es conocido que la adherencia a las recomendaciones médicas tras un evento isquémico se reduce con el paso del tiempo debido a la pérdida de motivación y escasez de esfuerzo positivo. Entonces, en este sentido, las estrategias de intervención basadas en el conocimiento de la enfermedad e implicación del paciente en su propia enfermedad con distintos refuerzos positivos pueden mejorar los resultados a largo plazo. Y por último tenemos la fase 4 o fase de independencia. Entonces en esta fase pues el paciente ya no recibe la supervisión del momento de realizar su actividad física, y pues porque ya el personal interdisciplinario va a interpretar que el paciente ya aprendió cómo realizarla y cómo él mismo controlarse durante el ejercicio físico, así como él ya sabe cuáles son los signos de alarma al momento de realizar actividad física. Se evidencia que la depresión tiene un impacto negativo en el psicofuncionamiento lógico y social, como en el trabajo y las actividades del ocio. Los pacientes que sufren de depresión, que son aproximadamente el 20%, son remitidos para cateterismo cardíaco y angiografía. Estos pacientes sufren de depresión mayor y esto conlleva a que experimenten problemas sociales en el primer año de recuperación cardíaca. La identificación de la depresión en pacientes con enfermedades cardíacas tiene un grado de complejidad, ya que no todos los pacientes experimentan síntomas depresivos como la fatiga, el cambio de peso y el insomnio. El cuestionario de la salud del paciente es un instrumento para identificar la depresión en pacientes con enfermedades cardíacas. Este consta de solo 2 preguntas. La primera es sobre el estado de ánimo depresivo y la segunda es sobre la pérdida de interés. Sin embargo, también se utiliza el mismo cuestionario más complejo que evalúa los síntomas alternativos de la depresión. Otro instrumento que se utiliza es el inventario de depresión Beck. Es utilizado para detectar la depresión en pacientes cardiópatas. Este consta de 21 ítems y tarda un poco más en realizarse, ya que tiene una puntuación de 14 puntos, que ya es el límite para una depresión leve, y se sugiere que el paciente se evalúe por depresión clínica con un médico o un psicólogo. Otro instrumento importante es la escala de ansiedad y depresión hospitalaria.
que es un instrumento de autoevaluación más usado para detectar malestar emocional como la ansiedad y la depresión en poblaciones con enfermedad física. Este es un instrumento corto que tiene 14 ítems, ha demostrado su fiabilidad y validez siendo utilizado tanto para el estudio diagnóstico como para evaluar la gravedad del trastorno. Se compone de dos subescalas, la HADA, que es para la ansiedad, y la HAD, que es para la depresión, de 7 ítems, cada una con puntuaciones de 0 a 3 ítems. Dentro de las ventajas que tiene este instrumento, incluye que es sencilla y breve, que aumenta la probabilidad de aceptación para su uso, la posibilidad de evaluar ansiedad y depresión con la misma escala, también la exclusión de ítems de carácter somático que pudieran confundirse en la evaluación de pacientes físicos con síntomas como pérdida de apetito o energía, fatiga, insomnio, cambios en actividad u otros trastornos fisiológicos. Sus ítems aluden a contenidos especialmente relevantes en contextos de salud, incluyendo respuestas cognitivas, emocionales y comportamentales de la ansiedad y la depresión. Con el HAD se ha evaluado ansiedad y depresión tanto en enfermos físicos y mentales como en población general, obteniendo resultados que en general apoyan su uso como herramienta útil para detectar estrés psicológico en pacientes no psiquiátricos. Algo muy importante que debemos tener en cuenta es la salud y la educación que debemos tener con el paciente en rehabilitación cardíaca, ¿sí? En un programa de estos, puesto que la comunicación que se debe tener con el paciente en cuanto a que cambie sus hábitos saludables, en mejorar sus condiciones de vida, es importante para que este programa sea efectivo, y eso se ha visto evidenciado en muchos artículos. Otro tema importante dentro de este proyecto es mencionar los factores de riesgo cardiovascular. Hay factores de riesgo que pueden ser modificables y no modificables. Dentro de los no modificables encontramos la edad, el sexo, los factores genéticos e historial familiar. Y dentro de los modificables encontramos pues los de mayor interés, que los podemos prevenir. Dentro de ellos están la hipertensión arterial, el tabaquismo, la hipercolesterolemia, la diabetes mellitus, el sobrepeso, la falta de actividad física y la parte de estrés también es un factor de riesgo cardiovascular. Dentro del marco institucional tenemos la empresa Los Profesionales de la Salud ICI Limitada. Esto es una empresa santanderiana fundada el 28 de marzo de 1988. Cuenta con sedes en Bucaramanga y su área metropolitana. Su objetivo es brindar servicios de salud en el área de rehabilitación, como en terapia física, rehabilitación cardíaca, terapia respiratoria, terapia ocupacional y terapia del lenguaje. También elaboran prótesis oculares y odontología. Adicional a esto, se compromete con la protección de la salud de los empleados, contratistas y terceras personas involucradas en las operaciones, para lo cual se realizan acciones de promoción y mantenimiento de la seguridad y el bienestar de cada uno de ellos, dando cumplimiento a los requisitos legales que se establezcan para tal fin. Dentro del marco legal tenemos dividido entre marco legal internacional y entre marco legal nacional. Dentro del marco legal internacional tenemos el Comité Interamericano de Prevención y Rehabilitación Cardiovascular de la Asociación Interamericana de Cardiología, que está junto con la Sociedad Sudamericana de Cardiología. También tenemos la Asociación Americana del Corazón, la Asociación Americana de Rehabilitación Cardiovascular y Pulmonar, el American College of Sports Medicine, la Confederación Mundial de Fisioterapia y la American Physical Therapy Association. Dentro del marco legal nacional tenemos la Ley 100 de 1993, también aquí referenciamos la resolución 238 del 99, la resolución 5261 del 94, la resolución 3397 del 30 de octubre del 96 y la más importante, pues la ley 528 de 1999, que es la ley de fisioterapia. También en Colombia se cuentan con diversas asociaciones que apoyan esta profesión, que encontramos ASCOFAPI, ASCOFI, COLFI y ACEFIT. El presupuesto global de la propuesta por fuentes de financiación está avalada en 8.393.333 pesos.